Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión sincrónica de Cálculo 1. A continuación, veremos el tema de límites relacionado con funciones hacia las derivadas, haciendo una recopilación de algunos temas y ejercicios que hemos visto. Ok, vamos a arrancar desde la definición de una derivada. ¿Listo? Entonces aquí podemos entender que la derivada como tal será una medida. ¿Una medida de qué? De rapidez, con la que se cambia una posición dentro de una función. Ya lo veremos gráficamente. A partir de ahora entonces veremos una relación entre una variable que es independiente y otra que es dependiente. ¿Listo? Entonces, a través de este gráfico podemos observar una gráfica como tal, ¿cierto? De una función, donde esta función tiene un diferente comportamiento a lo largo de estos intervalos. Entonces, ¿qué podemos decir de esta función? Entonces, primero, podemos decir que tiene unos cambios en su función, ¿cierto? Unas partes son ascendentes, otras son descendentes, y en otra pues trata de mantener una constante, ¿cierto? Entonces, cuando queremos evaluar la derivada de una función, lo podemos hacer en general o en unos puntos determinados. Es decir, si yo quiero evaluar esta función en el punto A, entonces fíjense que voy a llegar a este punto. Y ahí mismo puedo hallar una derivada, ¿cierto? La derivada es mirar con qué rapidez fue el cambio de valores de un punto a otro. Es decir, yo puedo tener esta distancia entre A y B y notar que este cambio de posición que tuvo desde el punto A hasta el punto B es totalmente diferente a este cambio que tuvo de C a D, ¿cierto? Hubo un mayor cambio del intervalo A al punto B. Entonces la derivada será mirar esos cambios de comportamiento que tenga la gráfica o la función en un intervalo determinado. Vamos a hacer ahora una descripción matemática. Entonces, para hallar la derivada de una función, lo podemos hacer a través de un límite. Entonces, en la sesión pasada vimos la evaluación de límites de algunas funciones. Entonces, este límite nos va a servir para derivar una función. Entonces, ¿cómo se lee este límite? Este límite se lee como el límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? De un f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Vamos a traducir esta fórmula en términos geométricos. ¿Listo? Entonces, tengo aquí la función de la imagen anterior, ¿cierto? Entonces, voy a cambiar este intervalo entre A y B como un delta de x. Fíjense. Entonces, aquí tengo la misma gráfica, la misma función. Pero entonces ahora, este intervalo de A a B lo voy a cambiar como un delta de x. Este símbolo delta habla como de un incremento o de un cambio de posición. Entonces, la distancia que va a haber desde aquí hasta aquí lo voy a llamar delta de x. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue? Vamos a mirar ese cambio cómo se da. Aquí en esta flecha, pues tengo un punto ubicado. Entonces va a ser x, ¿cierto? Entonces, si yo tengo aquí un número x y quiero evaluar su función ahí en ese punto, entonces obtendré un f de x, ¿cierto? La función de x. Entonces, en este punto, ¿quién va a quedar? La función del punto x que estoy evaluando. En este lado, ¿quién tendré? Entonces, si aquí tengo el punto x y este intervalo es delta de x, pues entonces aquí encontraré a x más este incremento, ¿cierto? Repito, entonces aquí tendré el punto x
Y si le sumo este incremento, que es llamado delta de x, entonces en este punto estará ubicado el punto x más delta de x, ¿cierto? Esta posición inicial más un intervalo delta de x. Entonces para este punto, si yo quiero evaluar la función, pues ¿quién obtendré? Voy a obtener aquí una función en términos de x más delta de x. ¿Listo? Esto para hacer relación de la gráfica con la fórmula. ¿Ok? ¿Qué tipo de notación voy a tener? ¿Cómo puedo escribir la derivada de alguna función? Entonces aquí tengo una función inicial. Función de x igual a y. ¿Listo? Entonces tengo tres maneras de escribir una función o una derivada de una función. Tengo aquí el f', este apóstrofe que tengo aquí, o esta comilla, lo leo como prima, entonces f' de x, ¿listo? A esto estoy haciendo referencia que a una función f de x le estoy haciendo su derivada, o le voy a encontrar su derivada. También lo puedo escribir así, como delta de, perdón, de y sobre dx. Eso quiere decir que estoy derivando una función en términos de x, así se lee esta. Y aquí pues la derivada de x. Son tres maneras que podemos escribir la derivada de una función. Pero pues estas dos que están señaladas son las que más se usan. ¿Listo? En caso tal de que queramos consultar otros videos, consultar textos, guías, ejercicios, vamos a encontrar normalmente estos dos tipos de notaciones. ¿Listo? Vamos a ver cómo es el cálculo de una derivada. Entonces, con las anteriores sesiones que tuvimos frente a funciones, frente a límites, pues va a servirnos de herramientas para poder calcular una derivada, ¿listo? De alguna función. Entonces vamos a calcular la derivada de la siguiente función. Entonces va a ser una función sencilla, ¿cierto? Entonces por allá en nuestra clase de funciones veíamos que esta función es una parábola, ¿cierto? Entonces decimos que es f de x igual a x al cuadrado. Entonces yo voy a hallar la derivada de esta función. Entonces, ¿cómo la voy a evaluar? Pues recordando cómo se expresa la derivada de una función. Entonces aquí les recuerdo la fórmula, ¿listo? Límite de delta de x, o sea, de ese incremento cuando tiende a 0, de f de x más delta. Entonces fíjense que este x más delta va a ser el intervalo, ¿cierto? Donde yo quiero evaluar la función, menos ese f de x sobre delta de x. Entonces vamos a hacer el paso a paso bien explicado de cómo hacer la derivada de esta función a través de un límite. ¿Listo? Entonces la idea es que yo pueda construir todo este límite, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar cada uno de los términos. El primer término que nos encontramos es este f de x más delta, ¿ok? Entonces el primer paso será encontrarlo. Entonces yo voy a partir de la función original, ¿listo? ¿Quién es la función original? Pues f de x igual a x al cuadrado, ¿ok? Entonces cuando yo parto de esa función, voy a construir ahora un f de x más delta, ¿cierto? Porque eso es lo que me dice la fórmula del límite. Entonces voy a hacer esa transición. Entonces, en la parte de arriba tengo f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Entonces fíjense que esta x va a ser esta misma x. Pero ahora no quiero encontrar f de x, sino f de x más delta de x. Entonces aquí en el igual ya no voy a poner x, sino tendré que poner lo mismo que tengo dentro del paréntesis, un x más delta de x. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría así, fíjense. Entonces, esta x yo la cambio por un paréntesis, ¿cierto? Pero entonces, como ya no voy a hallar f de x, sino voy a hallar f de x más delta, entonces este x más delta lo pongo dentro del paréntesis. ¿Ok? Y fíjense que esta x está elevada al cuadrado.
entonces mi x más delta de x también lo tendré que elevar al cuadrado. ¿Listo? Entonces es la transición que yo puedo hacer de aquí hasta acá para encontrar este término de f de x más delta. Ahora mi siguiente paso será desarrollar esto, ¿cierto? Entonces yo me doy cuenta que esto es un binomio al cuadrado, ¿cierto? Son dos términos que se están sumando y que están elevados al cuadrado. Para eso tengo que recordar la fórmula del binomio al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla un binomio al cuadrado? Entonces dícese que cuando tengo un término a más o sea menos, cualquiera de los dos, más b, dos términos que están sumados y elevados al cuadrado, su desarrollo es de la siguiente manera. Entonces tomo el primer término elevado al cuadrado, ¿cierto? Más o menos, ¿listo? El término que hay aquí. Dos veces tengo que multiplicar dos veces el primer término que es a por el segundo término que es b, ¿listo? Más el segundo término al cuadrado. Eso es lo que me dice la fórmula del binomio al cuadrado, ¿listo? Ahora voy a resolverlo, ya que recordamos este binomio al cuadrado, voy a resolver este binomio al cuadrado. Entonces su solución sería esta. Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? Entonces haré el paso a paso de cómo pasar de aquí a este resultado. Entonces, con la fórmula me dice que el primer término lo elevé al cuadrado. Entonces, mi primer término en este binomio es el x. Entonces voy a elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Entonces dice, más o menos, ¿qué término tengo acá? Tengo un más, ¿cierto? Entonces pongo un más acá. Dice que voy a multiplicar dos veces, fíjense aquí está el 2, el primer término por el segundo. Entonces el primer término será x, aquí lo tengo, y por el segundo término será delta de x. Y finalmente más el segundo término al cuadrado. Entonces mi segundo término aquí es delta de x. Entonces lo voy a elevar al cuadrado. Entonces de esta manera ya encontré mi primer término que es f de x más delta de x. ¿Ok? Fíjense que ahí lo resalto. Entonces ya lo he encontrado. ¿Ok? Ese es el primer paso. Encontrar esta primera parte de la función como tal. ¿Ok? Para ir armando todo el límite. Segundo paso, entonces vamos a verificar que existan los demás términos. Entonces aquí recuerdo la fórmula. Entonces, el primer término ya lo hice, ¿cierto? En el anterior paso, el f de x más delta de x. ¿Listo? Ese ya lo tengo. Ahora voy a encontrar mi segundo término, que es f de x, ¿cierto? Dice menos f de x. Pero ese f de x es nuestra función original que nos daban al principio del ejercicio, la función que se quiere derivar. Entonces este f de x también ya lo tengo. Y por último me queda el delta de x. Entonces el delta de x también ya lo tengo. Es un símbolo como tal o es un término que ya se da en esa función. Entonces fíjense que ya tengo los tres términos que componen este límite. Entonces el segundo paso será verificar que yo ya los tenga todos para poder organizar el límite. ¿Listo? Como tercer paso, entonces, como ya tengo todos los tres términos, entonces voy a componer el límite y simplemente lo voy a resolver. Entonces, parto de mi función original, ¿cierto? La que yo quiero derivar, que es f de x igual a x al cuadrado. Entonces voy a armar este límite. Entonces fíjense que voy a hacer el tránsito de esta fórmula a este resultado. Entonces, límite de delta, cuando delta de x es igual a 0, fíjense, lo tengo acá. Ahora, de f de x más delta. Entonces, este f de x más delta yo ya lo tengo. Fíjense, va a ser todo este. Entonces, todo este término yo lo escribo aquí de primeras. X al cuadrado más 2x por delta de x más delta de x al cuadrado. ¿Listo? Sigo armándolo. Menos f de x. Entonces, ¿quién es f de x? Es x al cuadrado. Entonces pongo el menos, ¿cierto?
Y en vez de poner f de x, fíjense que yo ya lo tengo acá, x al cuadrado. Entonces lo ubico acá. Y eso sobre delta de x, que es un término que ya está definido. Entonces lo pongo sobre delta de x. ¿Ok? Y ahí pues ya compuse el límite y pues me resta operarlo. ¿Ok? Entonces voy a operarlo. Aquí es muy importante hacer una aclaración. En la clase anterior veíamos cómo evaluar límites, ¿cierto? Entonces teníamos que hacer algún proceso algebraico y evaluar un límite simplemente era reemplazar este valor. En este caso es delta de x cuando tiende a 0. En este caso yo no lo puedo hacer, ¿cierto? Porque, como veíamos anteriormente, eso nos da una indeterminación. Porque si yo reemplazo este delta de x por 0, entonces esto me va a dar 0 y la función como tal me va a quedar indeterminada, ¿cierto? Entonces no puedo tener una división entre 0. Entonces tengo que hacer también uso de algunas herramientas algebraicas para eliminar esa indeterminación. Al componer este límite, entonces nos damos cuenta que de entrada podemos empezar a eliminar términos, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí tengo un x al cuadrado y aquí tengo un menos x al cuadrado. Son términos iguales que tienen signo diferente. Entonces x al cuadrado menos x al cuadrado, entonces eso me da 0. Entonces de entrada yo ya los puedo eliminar, ¿cierto? Y me queda esto de aquí nada más. Entonces al eliminarlos, ¿qué me queda? Entonces me quedará otra vez el límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? Entonces me quedaron estos dos términos, que es 2x por delta de x más delta de x al cuadrado sobre delta de x. Eso pues lo hago inicialmente, pero igual todavía no puedo evaluar el límite, ¿cierto? Porque no puedo reemplazar delta de x por 0. Entonces aquí yo me doy cuenta que debo hacer una factorización. ¿Una factorización de qué manera? Entonces fíjense que los dos términos que están en la parte del numerador poseen un delta de x, ¿cierto? Cada uno tiene un delta de x. Entonces la idea es que en el siguiente paso yo pueda factorizar delta de x de cada uno de los dos términos. Y aquí lo tengo. Entonces yo factorizo acá delta de x y entonces si saco el delta de x de este término, ¿quién me queda? Me queda 2x, ¿cierto? Y del segundo, aquí tengo delta de x al cuadrado, ¿cierto? Es como si tuviera 2 delta de x. Entonces, como saqué un delta de x como factor común, dentro me quedará un delta de x, ¿cierto? Y eso sobre delta de x. Para hacer esta factorización, pues hago ese proceso y me doy cuenta que ya puedo cancelar este delta de x que me queda en el numerador con este delta de x que está en el denominador. ¿Listo? Entonces yo los cancelo y de esa manera ya elimino la indeterminación, ¿cierto? Entonces al cancelar esos delta de x, ¿qué me queda? Me queda pues que eso va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? Pues lo que quedó dentro del paréntesis, 2x más delta de x, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo ya puedo aplicar el límite, ¿cierto? Entonces, aquí nos quedará aplicar el límite. Entonces, cuando aplicamos el límite, simplemente será reemplazar este delta de x por 0. Fíjense, entonces yo lo reemplazo por 0 y entonces me quedará 2x más 0, que eso es igual a 2x, ¿cierto? Entonces de esa manera ya he terminado el ejercicio. Como último paso me queda concluir, ¿cierto? Entonces partí de una función f de x igual a x al cuadrado y al derivarla me dio 2x. Entonces esa derivación la hice a través de un límite. Entonces este va a ser el paso a paso de cómo hallar una derivada de cualquier función a través de límites. ¿Ok? Entonces a continuación voy a mostrar otro ejemplo utilizando los mismos pasos. ¿Listo? Cada vez que hagamos más ejercicios nos vamos a dar cuenta que podemos optimizar tiempos, podemos hacer ejercicios cada vez más rápido porque digamos no es nada complicado, ¿sí? Solo es
darnos a la tarea de tener todo muy claro y pues realizar ejercicios. En este ejemplo vamos a encontrar la derivada de una función que es f de x igual a 5 por x al cubo. ¿Listo? Entonces voy a ir recordando cada uno de los pasos para poder derivarla. ¿Ok? Entonces, en primera instancia, entonces recuerdo cuál va a ser la fórmula de los límites, ¿cierto? Entonces, al tener esta fórmula, entonces ya puedo arrancar con mi primer paso, que es encontrar el término f de x más delta, que es lo primero que me pide, ¿sí? Mirar como el incremento. Entonces, parto de la función original, que es f de x igual a 5 por x al cubo. Entonces, fijémonos que en este caso hay un coeficiente, ¿cierto? Que es 5 multiplicado por un x al cubo. Entonces voy a sacar ese f de x más delta a través de este x al cubo, ¿listo? Entonces aquí vuelvo a hacer el comparativo. Si tengo aquí f de x igual a 5x al cubo, cuando quiera hallar f de x más delta de x, reemplazo esta x, ¿cierto? ¿Por qué? Por un delta de x. Entonces recuerden, esta x que está acá, la reemplazo por un paréntesis y dentro de ese paréntesis ya no pongo x, sino x más delta de x. Entonces voy a hallar x más delta de x hacia el cubo. Todo esto será reemplazar este x al cubo. Más adelante lo que me dé todo esto yo lo tendré que multiplicar por un 5, ¿ok? Entonces voy a empezar a desarrollar este x más delta de x. Entonces me doy cuenta que esto está elevado al cubo, ¿cierto? Esto va a tener la forma de un binomio al cubo. Entonces aquí vamos a hacer el recorderis de cómo evaluar un binomio al cubo. Entonces en este caso tenemos un más entre ambos términos. Esto será igual a más b al cubo igual a ¿qué? Entonces el primer término del binomio lo elevo al cubo, entonces me quedará a al cubo más 3 veces el primer término al cubo, entonces más 3 veces a al cubo por el segundo término. ¿Listo? El segundo término pues solito, tal cual como esté ahí. Más 3 veces el primer término, fíjense que el primer término no está solo, entonces lo voy a poner tal cual, por el segundo término al cuadrado. Entonces ya este b quedará al cuadrado, más el segundo término al cubo. ¿Listo? Entonces aquí recuerdo la manera para desarrollar un binomio al cubo. Ok. Entonces, ¿cómo quedará el desarrollo de este binomio al cubo? Entonces voy a hallar f de x más delta de x al cubo. Entonces la fórmula me dice que coja el primer término al cubo. ¿Quién es mi primer término? X. Quedará x al cubo, ¿cierto? Más 3 veces, aquí está el 3, primer término al cuadrado. Entonces el primer término será x al cuadrado, ¿cierto? Por el segundo término solito. Entonces el segundo término es delta de x. Aquí está el delta de x. Siguiente término será más 3 veces el primer término. Entonces será más 3 veces primer término que es x. Lo pongo ahí. Por el segundo término al cuadrado. El segundo término es delta de x. Fíjense, y aquí lo elevo al cuadrado. Más el segundo término al cubo. Entonces tendremos delta de x al cubo. Entonces de esa manera ya desarrollé mi f de x más delta de x al cubo. ¿Listo? Recordando que pues cuando lo vaya a reemplazar en todo el límite, todo esto lo debo multiplicar por un 5. ¿Listo? El segundo paso, entonces voy a verificar que estén los demás términos. Ya tengo este f de x más delta de x. Entonces lo recuerdo, aquí lo tengo, lo acabo de desarrollar. Ahora pues voy a verificar que esté f de x. Pues f de x simplemente va a ser la función original, la que se quiere derivar. Entonces también ya la tengo. ¿Listo? Será 5x al cubo. ¿Ok? Y por último, pues el delta de x que ya se tiene como tal. ¿Listo?
Entonces ese es mi segundo paso, ya verifiqué que estuvieran todos los términos. Y en el tercero pues componemos el límite y lo operamos, ¿ok? Entonces aquí recordamos la fórmula para hallar la derivada a través de un límite. Y aquí recuerdo los términos. Entonces tengo mi f de x más delta de x. Tengo la función original que es 5x al cubo y tengo el delta de x. Entonces voy a empezar a componerlo. Entonces arranco de la función que quiero derivar, ¿cierto? Que es f de x igual a 5 por x al cubo. Entonces, como les recordaba, entonces este x al cubo o f de x más delta de x que está al cubo, todo esto lo debo multiplicar por 5, ¿listo? Que está en la función original. Entonces, al componer mi límite, entonces fíjense que yo ya arranco con 5, ¿cierto? Que va a multiplicar ¿a quién? A f de x más delta de x. Entonces 5 y aquí reemplazo todo mi f de x más delta de x, que lo tengo acá. Entonces todo esto lo arrastro y lo pongo acá entre paréntesis. Todos esos términos van a estar multiplicados por el 5. ¿Qué sigue? Menos f de x. Entonces, ¿quién es f de x? 5 por x al cubo. Aquí lo tengo, menos eso. Todo sobre el delta de x. ¿Listo? Entonces aquí ya compuse el límite. Ahora me queda es resolverlo como tal. Entonces aquí retomo el ejercicio. Voy a primero a resolver este producto, ¿cierto? Que es un 5 por todo este paréntesis. Aquí lo voy a resolver con la ley distributiva. Así que el 5 tendrá que multiplicar a cada uno de los términos que estén dentro del paréntesis. Entonces, solucionando esto, tendremos esto. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Entonces, multiplicamos 5 por cada uno de los términos. Será 5 por x al cubo, pues me da 5x al cubo. Ahora 5 por 3x a la 2 por delta de x. Multiplico los coeficientes, serán 5 por 3, eso me da 15. Y luego escribo las variables, ¿cierto? Que son x al cuadrado por delta de x, ahí las tengo. El siguiente será 5 por 3, entonces vuelvo y multiplico, me da 15. Y luego pongo las variables, será x por delta de x al cuadrado, aquí la tenemos. Finalmente tendremos 5 por delta de x al cubo, eso me da 5 por delta de x al cubo, ¿listo? Y lo pongo ahí. Y aquí menos 5x al cubo y luego delta de x. Entonces cuando ya he hecho esto, nuevamente me doy cuenta, y esto va a ser una constante en la mayoría de funciones, que aquí ya tengo dos términos para eliminar. Fíjense que este 5x al cubo lo puedo eliminar con este extremo que es menos 5x al cubo. Son términos iguales con signos diferentes, entonces ahí yo ya los puedo eliminar, ¿verdad? Entonces, eliminando eso, ¿cómo me queda el nuevo límite? Pues será límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? De lo que me quedó. Me quedó 15x al cuadrado por delta de x más 15x delta de x al cuadrado más 5 delta de x al cubo, todo sobre delta de x. Simplemente eliminé aquí esos dos términos. Entonces, aquí nos damos cuenta que tampoco podemos evaluar el límite de una vez, ¿cierto? No podemos reemplazar este delta de x por 0 porque nos da algo indeterminado. Entonces también nos damos cuenta que cada uno de estos tres términos, y también podrá ser una constante, todos los tres tienen un delta de x, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el mismo proceso del ejercicio anterior, que será hacer una factorización, ¿verdad? Entonces al momento de hacer la factorización, entonces sacamos como factor común a delta de x, ¿cierto? Entonces saco factor común a delta de x y pues dentro me queda los términos de la factorización. Entonces si saco aquí a delta de x como factor común, ¿quién me queda? 15x al cuadrado. Lo tengo acá. Más, aquí es como si tuviera 2 delta de x, ¿cierto? Porque están elevados al cuadrado. Entonces si saco 1, pues me quedará 15x por un delta de x. Aquí lo tengo como segundo término.
Y si aquí tengo un delta de x que está al cubo, es como si tuviera 3 delta de x, ¿cierto? Multiplicados entre sí. Si saco 1, pues me quedará 5 por delta de x al cuadrado, que lo tengo acá. Todo sobre delta de x. Entonces aquí pues al hacer la factorización ya puedo cancelar este delta de x del numerador con el del denominador, ¿cierto? Al cancelarlos pues me queda lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Límite de delta de x cuando tiende a 0 de esta función. Entonces en estos momentos ya no tengo una indeterminación, ¿cierto? Entonces ya puedo proceder a evaluar el límite. Entonces aplicamos ya el límite. Al aplicarlo, pues reemplazamos todos los delta de x igual a 0. Será aquí y en este caso. ¿Ok? Entonces, al aplicarlos, pues eso se reemplaza por 0. Y 15x por 0, pues todo eso me va a dar 0. Y 5 por 0 también me da 0, ¿cierto? Y nos damos cuenta que estos dos factores se hicieron ceros y que únicamente me queda este 15 por x a la 2, ¿ok? Entonces ese será nuestro resultado final como tal. Y entonces como última instancia, ¿qué me queda? Pues concluir, ¿cierto? Entonces acá recuerdo que pues tenía que derivar esta función f de x igual a 5 por x al cubo. Y al encontrar su derivada me dio f' de x o la derivada de x igual a 15x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, como se pueden dar cuenta, simplemente será tener muy claros cada uno de los pasos, tener en cuenta cuáles son los términos de la fórmula que es a través de los límites y pues tener algún conocimiento de casos de factorización. La mayoría de funciones que tienen exponente pues no son complicadas a la hora de derivar. ¿Listo? Entonces, con esto cerramos en esta sesión. Podemos estar pendientes de nuestra plataforma para ver la actividad de la próxima semana. ¿Vale? Muchas gracias para todos.